tarde de sábado para todas las personas que están en este momento conectados con el programa Puesta de Sol. Que el Señor le bendiga en gran manera. Y le damos las gracias a Dios porque nueva vez podemos estar conectados con ustedes a través de la internet en este programa que es el toque de queda de la Iglesia de Gasco cada sábado a las 6 de la tarde para llevarle un contenido especial de edificación para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cotidiana. La gloria sea para nuestro Dios. Le doy las gracias al Señor porque a pesar de diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida, pues el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes para ah, cumplir con este compromiso que tenemos, primero con Dios y luego con cada uno de ustedes de los sábados. Y bueno, por supuesto que me encuentro en otra parte diferente. El sábado pasado, haciendo el programa, me encontraba en la ciudad de New Jersey, pues ahora me encuentro en Carolina del Sur, exactamente en Somerville, y detrás me queda la iglesia adventista de Somerville, donde he escogido el espacio para estar con ustedes estos minutos del programa Puesta de Sol, donde me toca participar. Y es que he estado meditando mucho a lo largo de lo que va ya en las 7 lecciones de esta guía de estudio que estamos viendo en este trimestre. Muchos elementos que hay que destacar, mucho, y de lo que está careciendo la humanidad ahora mismo. Fe, obediencia, perseverancia, prudencia, confiar, respetar las autoridades. En este caso, cuando nos vamos a la lección de escuela sabática, pensamos en respetar a nuestro Dios. Y es que son los elementos que en realidad la humanidad está careciendo hoy en día. Y por eso me lleva a meditar mucho en lo que tiene que ver con la guía de estudio de este trimestre. Si por si acaso usted no se ha detenido para estudiar la profundidad, para hacer suyo esos mensajes, yo le invito a que no pierda el tiempo, que lo haga. Más que repasarla para un compromiso del sábado, medite en el mensaje que trae para su vida cotidiana. Y lo otro es también, si por si acaso usted no tiene la guía de estudio, pues yo le invito que a través de este programa usted puede escribir, nos hace llegar en la página de la Iglesia de Gasco su correo electrónico y podemos compartirle la guía de manera gratuita. Y así usted puede estudiarla, compartirla con otras personas. Así que recuerden, esto es parte de mi introducción del programa. Obediencia, fe, perseverancia, prudencia, confiar y respetar. Yo, todo, hay muchas cosas que decir, pero ¿sabe algo? Ya para concluir, nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a la obediencia a Dios. Recuerda, nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta en obedecer a Dios o no. Es igual que aquí en este mundo, andamos caminando, vivimos en naciones. Si nosotros no respetamos las leyes de esas naciones, entonces las estamos violando. Y si las estamos violando, entonces, ¿qué va a pasar? Las autoridades van a venir y posiblemente usted pueda ser encarcelado porque violó alguna ley. Dios es amor. Dios nos ama. Dios nos acepta como somos. Dios nos llama a todos. A todos Dios nos llama. Pero de nosotros depende si vamos a ser bendecidos con todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque depende de nosotros si aceptamos o no aceptamos. Así que con este mensaje quiero darle una vez más bienvenida y bienvenido a todas las personas que se están conectando con el programa Apuesta de Sol. Hoy tenemos un contenido interesante y después de esta música le voy a contar quién es nuestro invitado de hoy y qué tenemos especialmente para ustedes en este día. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy.
sin vacilar ruega en oración hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar ruega en oración hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Después de habernos deleitado con esta linda alabanza, aquí estamos de vuelta con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se acaban de conectar en el programa Apuesta de Sol de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue. Hoy la puesta de sol 7 y 5 en la República Dominicana, esa bella isla, 7 y 5, a lo cual le decimos que mantener prudencia porque hay amenazas de huracanes. Recuerden que estamos en una temporada activa y debemos ser prudentes. Pero 7 y 5 hoy es la puesta de sol. Y bueno, como hemos hablado a lo largo de después de mayo para acá, el programa en sus 5 años que ya hemos cumplido y que vamos corriendo, en el día de hoy hemos elegido uno de esos invitados que tuvimos en principio del programa en el 2020, exactamente el 3 de octubre del 2020, y hemos elegido ese tema para compartirlo con ustedes. La tormenta de la vida. ¿Quién no tiene tormenta? ¿Quién no tiene situaciones, circunstancias, como usted quiera llamarle? Y ese día estuvo con nosotros el pastor Julio César Labrador como invitado. Y hemos elegido ese tema, lo hemos editado para tenerlo con ustedes hoy y nueva vez refrescarlo. Si usted quiere ver ese programa completo de ese día, pues usted puede ir en los links de los dos canales de la Iglesia de Gascue en YouTube o en Facebook, como quiera, y busca Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue con Z, y entonces 3 de octubre del 2020. Pero hoy nosotros hemos extraído el tema y lo traemos para compartirlo con ustedes. La tormenta de la vida, con el pastor Julio César Labrador. Recuerde que tan pronto el pastor termine, entonces viene nuestra querida Rosalba con el resumen de la lección número 8, que está sin desperdicio, igual que las demás. El pacto en el Sinaí. Como yo siempre digo, este es un pacto bilateral. Así que Rosalba nos va a presentar el resumen interesante de esta guía de estudio tan pronto el pastor Julio César Labrador termine como nuestro invitado de hoy, con el tema La tormenta de la vida. Así que un saludo especial a todas aquellas personas que se están conectando, como siempre, motivándole, invitándole a compartir el enlace de esta programación con sus contactos, y de igual manera, si no se ha suscrito, puede hacerlo de inmediato, y así usted está conectado con nosotros en todas las programaciones de la Iglesia de Gascue que son transmitidas en vivo. Quédese con nosotros, deleítese con el programa Apuesta de Sol y vamos a ver qué nos trae este tema de hoy con el pastor Julio César Labrador, la tormenta de la vida. Que tengo de compartir con ustedes es un gozo gigante, es una alegría inmensa poder abrir la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir con ustedes
acerca de las tormentas de la vida. El mundo en el que estamos, sin duda, tiene ese componente tormentoso, esas dificultades que nos rodean, ese tipo de situaciones que nos enfrentan con la vida y que nos ponen ahí, como quien dice, entre la espada y la pared. Es muy probable que muchos de los nuestros estén pasando por alguna tormenta en la vida, en cualquiera de los índoles, ya sea en una forma económica, en una forma de salud, qué crisis de salud que ha tenido el mundo en esta época, en un aspecto a lo mejor familiar, emocional, etc. Yo quisiera invitarles a reflexionar en lo que podría llegar a ser, mis amados, el enfrentar las tormentas en la época actual, así como bíblicamente, pues ocurrió en una ocasión una tormenta impresionante. Si usted tiene su Biblia conmigo, me encantaría invitarle para que la abra en San Marcos capítulo 4 y lea conmigo a partir del versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Quién diría cómo podría ser un día del Señor Jesús? Cuando él no pasaba toda la noche en oración, se iba muy temprano en la mañana antes de que el sol salga y se dedicaba a orar. En repetidas ocasiones, cuando él llegaba de sus momentos de oración, lo que encontraba era que la casa en donde estaba hospedado estaba repleta de personas que habían venido a verlo, mayormente para que él pudiera curar sus enfermedades. Por otro lado, el Señor tenía la particularidad de sanar a todos. ¿Cuántos enfermos podía el Señor sanar en un día? Sin duda alguna, los números pueden ser variados. Sin embargo, mis amados, tenemos una particularidad por la cual podemos hacernos una idea de cómo era un día ajetreado del Señor Jesús. En una ocasión, él alimentó 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Si por cada hombre hubiera una mujer y un niño, tendríamos una multitud de 15,000 personas. Pero estamos hablando del pueblo judío, amigos. Un pueblo en el que las mujeres abundan y los niños vienen en superabundancia. Así que el número mínimo del cual podemos pensar en aquella ocasión eran 15,000 personas, y de ahí podríamos seguir aumentando, quién sabe, hasta qué otro número. Con razón, el Señor tenía que irse para lugares no habitados, porque no existía en ningún lugar, en ninguna ciudad, ni de Judea ni de Galilea, el suficiente espacio, un local, un lugar en donde el Señor pudiera reunir a las multitudes que lo seguían. E imagínate que de los 15,000, tan solo el 10% estuviera enfermo. Estaríamos hablando de unas 1,500 personas. Y somos conservadores con eso, pero digamos que no fueran 1,500, que fueran 1,000 personas, que fueran 700 personas, que fueran 500 personas. ¿Han escuchado ustedes de algún médico que él solo trate en un día 500 personas? ¿O 1,000 o 1,500? Yo no. Y lo más impresionante es que no solo el Señor Jesús trataba a los enfermos que venían a él, sino que el Señor los sanaba. El Señor les daba sanidad completa. Ahora pónganse a pensar lo que es darle sanidad a cientos de personas. Toda la noche orando o gran parte de la madrugada, viene, tal vez ni siquiera puede comer. El Señor Jesús atiende a los enfermos, te toma el trabajo de tocarlos, de hablarles, de encomiar su fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, hágase conforme a tu fe. Pero el Señor no solamente liberaba a las personas físicamente, sino que el Señor restauraba los quebrantos
del corazón. ¿Qué significa eso? Eso significa que su palabra tocaba el alma de quienes lo escuchaban. Él no solamente quería que la gente viniera para sentirse liberada físicamente, sino para sentirse restaurada emocionalmente. Y nuestro Señor y Salvador, era ese restaurador precioso, maravilloso, espléndido, divino. Ahora imagínense, después de orar bastante tiempo, después de llegar y hasta no comer, sanar a la gente, predicarle a la gente. Sin duda, un día del Señor Jesús era un día muy atareado. Y aquí nos dice que aquel día, que seguramente no fue la excepción, ese día atareado y cansador, el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿De qué está hablando? De que Galilea tenía su propio mar interior y era ese lago, también llamado el lago de Genezaret. Pues bien, el Señor les dice, es la idea del Señor, decirle a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y los discípulos siguen a su maestro. Nos dice allí que había una barca y él se sube a ella y que habían otras barcas, lo que nos hace suponer que hubo gente que se sube a las otras barcas para poder ir con el Señor Jesús. Había predicado aquel día en esa, tal vez cerca de la orilla del lago, habían multitudes reunidas, el Señor se va y cuando él está navegando con sus discípulos, decide descansar un rato ahí en la popa de la embarcación. ¿Qué habría pasado mientras iban ahí? ¿Qué habrían pensado los discípulos? Había gente que su vida la había pasado ahí a orillas del mar de Galilea, que habían pescado noches enteras durante los días, las semanas, y ahí estaban escuchando, conversando mientras se deslizaba la embarcación por las aguas tranquilas. Yo tuve el privilegio de estar en un par de ocasiones en el mar de Galilea y escuchaba al guía que nos explicaba algo muy singular, que nos dio mucha luz para comprender lo que la palabra del Señor nos cuenta. Resulta que entre el mar de Galilea y el Mediterráneo hay una franja de tierra con elevaciones muy mínimas. Es decir, que no hay montañas lo suficientemente grandes, sino que más bien son elevaciones muy, muy, muy pequeñas. Y entonces los mares del Mediterráneo soplan desde la parte oriental hasta el mar de Galilea sin ningún obstáculo. No obstante, yo pude percatarme por mí mismo que detrás del mar de Galilea hay una cadena montañosa, ¿cierto? Que permite que los vientos, cuando soplan del Mediterráneo, choquen contra esas montañas. Esas sí son elevadas, esas son altas, desde ahí se puede contemplar muy hacia el horizonte. Y entonces el viento viene fuerte, se choca contra las montañas que tiene una forma bastante semicircular y entonces choca y se devuelve para encontrarse con la ráfaga de viento que viene y entonces el movimiento es un movimiento circular propio de las tormentas y los huracanes. Cuando hay una tormenta en el mar de Galilea, la gente entiende que se pudo haber formado de un momento a otro, que ahí no había. Es famoso el mar de Galilea porque en un instante puede venir una tormenta. Y el Señor Jesús estaba ahí, tranquilo, descansando. En ese momento, a lo mejor los discípulos que estaban más emocionados con ese aspecto de Jesús, de hacer milagros, a lo mejor habían conversado sobre lo impresionante que ha sido el milagro de sanar al cojo, de darle voz al mudo, vista al ciego, o de cuando toca al leproso y el leproso en presencia de todos se queda completamente sano y limpio. Ese tuvo que haber sido sin duda el tema de conversación ahí en esa barca con algunos. Otros, los más intelectuales, los más reflexivos, estarían pensando qué gran predicación, qué tremenda enseñanza,
¿Cuál será el significado de esta o aquella parábola? En fin, amados, están teniendo una conversación bastante singular, pero mientras se deslizaban por las aguas, tal vez el sol se va ocultando en el horizonte, aparecen a lo mejor algunas cuantas estrellas, qué sé yo, estoy pensando cómo sería aquel momento. El aire refresca, pero navegar en un horario nocturno con personas que a lo mejor ni nadar saben, porque si bien dentro de los apóstoles teníamos a Pedro, Santiago, Juan, Andrés, pescadores de oficio, también teníamos a Mateo, tendríamos a Judas, teníamos a Simón el Celote, que eran cobradores de impuestos, escribas y pertenecientes por ahí a alguna banda. Que a lo mejor los que no sabían de esto se sentían como incómodos, estamos de noche en una barca, ¿qué pasa? No sabemos nadar, ¿qué pasaría si ocurriera tal o cual cosa? Lo cierto es que el viento comienza a soplar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, se trae densos nubarrones, las estrellas desaparecen de la vista y de repente todo queda medio oscuro y se escucha la ráfaga del viento. Cuando uno lee esta descripción en ese precioso libro llamado El deseado de todas las gentes, la mejor biografía del Señor Jesucristo, aparte de los evangelios, allí se nos declara que lo que ocurrió en aquella noche del mar de Galilea fue no simplemente una tempestad, sino que fue un huracán, un huracán. La Biblia lo dice en el versículo 37 de Marcos 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Como habían personas que habían pasado mucho tiempo navegando en el mar de Galilea en el trabajo de la pesca, ellos sabían lo que debía hacerse, cómo debía tratarse con una de esas tormentas. Por lo menos ellos conocían el ABC de las tormentas en el mar de Galilea. Número uno, como el viento está soplando fuerte, hay que arriar las velas, hay que bajar las velas para que la embarcación no se mueva de aquí para allá. Número dos, hay que aligerar la nave porque la embarcación tiene peso y entre más se la aliviane, más posibilidades tiene de permanecer flotando. Y cuando las olas se levantan y comienzan a anegarla, hay que comenzar a sacar el agua para mantener la barca a flote. Seguro que Pedro tenía que ser ese individuo que tenía siempre como ese deseo de liderar. A lo mejor organizó 3 equipos, a lo mejor estableció las reglas, a lo mejor expresó qué era lo que había que hacer y a lo mejor trató de tranquilizarlos a todos, porque entre ellos estaban los expertos. Pero se arriaron las velas, se sacó todo el peso extra de la nave y, mis amados, las olas comenzaban a anegar la embarcación a tal punto de que los expertos se dieron cuenta que esa no era una tormenta cualquiera, que era la peor tormenta que habían tenido, que aquella era la tormenta de la vida que ellos habían experimentado, la más grande, la más fuerte, la más impresionante. Para colmo, quienes habían tomado las otras barcas, ¿verdad? Y se habían ido detrás de Jesús, con el movimiento del mar, con el levantarse de las olas, a lo mejor muchas de ellas pudieron haberse golpeado entre sí, haciendo rechinar la madera e imaginándose aquellos que a cualquier momento aquellas embarcaciones se podrían hacer pedazos. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo es posible que se durmiera en una tormenta? Bueno, estaba cansado. Y además estamos frente a alguien, mis amados, a quien no lo desvelan las tormentas. Estamos hablando de alguien que es el príncipe de paz. La Biblia nos dice en el versículo 38 que le despertaron y le dijeron:
maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Saben? Cuando Marcos escribe esto, muy seguramente él escuchó el relato de labios de Pedro. Dicen los que saben que pudo haber sido así. Sin embargo, yo quise investigar un poquitico y cuando me fui por allá por Mateo capítulo 8, porque me interesaba saber lo que Mateo, que era un testigo ocular de la situación, tenía para decirnos, y la frase que utiliza el testigo ocular es: los discípulos le dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. ¿Cómo ocurrió la cosa? Yo no sé. Realmente la información de los detalles es escasa, pero allá en el deseado de toda la gente se nos menciona que en algún momento un relámpago fulgura en el horizonte y por fracciones de segundo se pudieron contemplar las caras, los discípulos en la embarcación. Yo me imagino el rostro de los discípulos. Se podía ver de manera clara la diferencia entre los rostros. Los rostros de los 12 que estaban aterrados, los rostros de los discípulos que estaban amedrentados, los rostros de los discípulos que estaban flaqueando en su fe, los rostros incluso de los expertos que minutos antes los habían tratado de calmar. Esos rostros estaban expresando el desconcierto total, la entrega prácticamente del ser. Se habían dado por vencidos y el horror de lo que podía sucederles se veía reflejado en esos 12 rostros. Pero había un rostro cuyos ojos estaban cerrados, que estaba reposando sobre un cabezal en la popa de la embarcación, que dormía plácidamente y con una paz inquebrantable. Cuando contemplan el rostro de los expertos, demacrado, desfigurado, y el rostro del Señor en plena paz, entonces van y le dicen, maestro, sálvanos que perecemos. Y nota que sálvanos es diferente a ayúdanos, porque ayúdanos es toma un balde, toma un recipiente y ayúdanos a sacar agua. Pero sálvanos significa lo hemos hecho todo y en este momento dependemos de ti. Es interesante que la palabra del Señor dice en el versículo 39, y levantándose. ¿Cómo me gusta esa expresión? Jesús se levanta. Y cuando Él se levanta, amigos, es porque algo magnífico, sublime, extraordinario, supremo está a punto de suceder. Cuando el Dios Todopoderoso, el Verbo encarnado, se levanta, entonces algo grande va a ocurrir. Yo espero desde el fondo de mi corazón ese día en que Él se levante, diga consumado es, y venga a este mundo para calmar la tormenta mundial que vivimos y llevarnos a su principado de paz para siempre. Gloria a su nombre. Él se levanta, amados. Cuando Él se levanta, su pueblo puede cantar victorioso, porque su levantar es para liberarnos. Bendito sea por siempre. Y levantándose, dice la Escritura, reprendió al viento. Óyeme, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Amados, tú y yo podemos reprender al viento, al mar, a lo que sea. No pasa nada, porque tú y yo somos frágiles como aquella embarcación de madera sobre las aguas agitadas del mar de Galilea. Pero cuando el Señor reprende al viento, cuando el Todopoderoso le dice al mar que se calle, las fuerzas inanimadas de la naturaleza tienen que obedecer su voz, porque esa voz es grande. Esa voz fue la que trajo el mundo a la existencia.
porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y cuando el viento y el mar escuchan la voz de su creador, tienen que obedecer. Porque todo lo obedece. Y entonces la palabra dice que cuando Él dijo calla, enmudece, el viento cesó y se hizo una gran bonanza. Se hizo una calma impresionante. Fue instantánea, fue milagrosa, fue increíble, fue suprema. Las aguas embravecidas del mar hacían que se chocaran las embarcaciones. Las olas se levantaban por metros, llenando aquellas barcas completamente. Pero cuando el Señor habló y reprendió al viento y al mar, las olas se humillaron. El mar se tranquilizó como si nunca hubiera estado embravecido. El viento dejó de rugir y lo único que podía contemplarse era ese silbo apacible de una noche estrellada, porque hasta las nubes se desaparecieron y todo quedó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y acontece algo más sorprendente que aquel milagro. La palabra del Señor en el versículo 40 dice que el Señor les habló a sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Qué construcción gramatical tan singular. En caso de los hebreos, aunque escriban en hebreo, como fue en el caso del Nuevo Testamento, la mente hebrea hace que la repetición de una idea esté haciendo las veces de un resaltador, como cuando tú estás leyendo algo que quieres, que te llamó la atención y tú le colocas ahí un resaltador fosforescente o lo subrayas, o cuando lees algo que está puesto en negrilla, se quiere resaltar algo. Temieron con gran temor. Nota que cuando estaban en medio de la tempestad, tenían miedo, sí, tenían temor, pero ahora cuando estaban en completa calma, ahora el temor que aquí se nos narra es un temor superlativo. Temieron con gran temor significa que experimentaron un tipo de temor mucho más grande que aquel otro que experimentaron cuando la vida de ellos estaba en peligro. ¿Qué tipo de temor fue aquel? Ese temor está reflejado en lo que se decían el uno al otro. El versículo 41 concluye esa historia diciendo que se decían el uno al otro, así temiendo con gran temor, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Evidentemente, amados, no era el hijo del carpintero de Galilea. Evidentemente no era un predicador itinerante. Evidentemente quien estaba frente a ellos no era un obrador de milagros, un sanador o alguien que en parábolas enseñaba cosas interesantes. El que estaba ahí frente a ellos era mucho más grande que todo eso. Era aquel que podía mandarle a la naturaleza inanimada y ella le obedecía al instante. Era aquel que hizo el mundo y el universo entero. El que estaba ahí parado hablándoles era aquel que dijo y fue hecho. El hombre no puede entender la presencia sublime del grande, del sublime, del maravilloso, del invicto, del glorioso Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
a mis amados, aquel es el único capaz de mantener tu frágil embarcación a flote en la tormenta de la vida. Aquel es el único que puede hacer que una barquita que se bambolea de un lado a otro en medio de un mar embravecido permanezca firme. Aquel es quien puede hacer que las tormentas de tu vida puedan ser calmadas y mientras tanto te pueden mantener a flote en ellas. Aquel es el Verbo hecho carne. Aquel es el que el sepulcro no pudo detener, ni la muerte pudo contener. Aquel es la manifestación más grande del amor de Dios al mundo. Es el Hijo unigénito y todo aquel que en él cree no se pierde, no naufraga, no se hunde, tiene vida eterna. Yo no sé si de repente, en este instante, tú estás pasando por una tormenta en la vida, médica, asuntos de salud, emocional, problemas familiares, diferencias con tus hijos, laborales, económicas. Yo no sé. Yo no sé si has ido ya a los expertos y te han dicho, vamos a seguir unos exámenes, vamos a hacer un tratamiento, te vamos a enviar con un consejero, vamos a ver qué podemos hacer por ti. Tenemos todo lo que la ciencia, la experiencia, la tecnología nos da. Y sencillamente te das cuenta que hay un momento en que los expertos se quedan con las manos cruzadas y frente a tu caso dicen, no podemos hacer nada. Yo no sé si te han dicho que tienes una enfermedad incurable. No sé si te han dicho que tu hogar ya no tiene remedio. Yo no sé si te han dicho que tu problema económico no tiene solución. Yo no sé si estás frente a un asunto jurídico y todo está en tu contra, o si en un asunto legal las pruebas están contra ti. Yo no sé si ese hijo se está hundiendo y las malas compañías le están colocando en el cuello el pie para hundirlo aún más. Mira, no sé cuál es tu tormenta. A lo mejor le estoy hablando a un hombre, una mujer, que en este instante está pasando por la tormenta de la vida. El mar embravecido de la existencia te está sacudiendo de aquí para allá. Sientes que te vas a hundir. Crees que no hay solución. Pero déjame decirte algo, amigo. Déjame imaginar que estoy mirándote a los ojos para decirte una cosa. Si el Señor está en la barca de tu existencia, óyeme bien, si tú has aceptado al Señor y está ahí en tu corazón, si un día le abriste la vida y lo invitaste a entrar, si Él está ahí, déjame decirte, la embarcación de tu vida, por más frágil que parezca, es el lugar más seguro del universo entero, porque ahí está la roca de los siglos. Es Jesús, el que calma las tormentas, el que te mantiene a flote en medio de ellas. A lo mejor tú pensarás, ¿por qué yo como creyente tengo que pasar por estas situaciones? Amados, es que el Señor nunca prometió que no iban a haber tormentas. Él jamás hizo una falsa promesa.
porque Él es fiel y verdadero. Cuando tú lees el Salmo, no dice que no pasarás por el valle de sombra de muerte. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor no te prometió que no iban a haber tormentas. El Señor ha prometido que estaría contigo en la tormenta de tu vida. Y fiel a sus promesas, las cumple. ¿Qué debemos hacer? Pues no amedrentarnos, no rasgarnos las vestiduras, no cortarnos las venas, no vestirnos de cilicio y ceniza. Lo que hay que hacer es ir de rodillas en un clamor profundo desde lo más hondo del alma, diciendo, Maestro, sálvame, que perezco. ¿Sabes qué pasará? El sublime, el magnífico, el soberano, el que tiene el universo entero en la palma de su mano, se levantará. Y cuando Él se levanta, cosas extraordinarias están a punto de suceder. Y tú, querido amigo, querido hermano, querida hermana, tú que sientes que te hundes, que sientes que no puedes, que sientes que fracasas, vas a contemplar cómo el viento y el mar de la economía, de la salud, de los problemas jurídicos, el viento y el mar que están en contra tuya tendrán que obedecer a aquel que es todopoderoso. Si estoy hablándole a una persona que está pasando por una tormenta, el mensaje del Señor hoy es, el Señor estará contigo en la tormenta de la vida. Yo quisiera hacer una oración para pedirle fortaleza al Señor, fortaleza a ese corazón, para que aguante y para que contemple las obras maravillosas del Señor. Si tú estás pasando por aquella tormenta de la vida, te invito a que cierres los ojos ahí donde estás. Que cierres los ojos, pero que abras el corazón y oremos juntos. Nuestro Dios santo y soberano, bendito seas. Gracias, Señor, porque nos das en tu palabra preciosas y magníficas promesas. Gracias, porque no hemos creído en un rabino, porque no hemos puesto nuestra fe en un sanador, porque no hemos depositado nuestra vida a un ser humano común, sino porque le hemos entregado nuestro ser entero y sin reservas a aquel que es el Todopoderoso. Señor Santo, hoy como hace 2000 años atrás, en el mar de la vida siguen soplando las tormentas, pero en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, yo te imploro por ese corazón triste, angustiado, amedrentado, dolido, que tú, Señor, primero le permitas sentir que no está solo, que el Señor Jesús está con él. Y le permitas entender que por la fe, cuando Él decida, se levantará para decirle a aquella tormenta, basta ya, calla, enmudece. Y entonces vendrá la calma exterior que el Señor ya habrá dado al interior del corazón. Oh mi Dios, queremos ser completamente llenos de Jesucristo. Queremos rogarte que sea Él el que entre a nuestra vida y nos permita navegar por la vida con la tranquilidad de que cuando está mi Señor en el corazón, ese corazón es el lugar más estable del universo entero.
ruego por mis hermanos y te agradezco la dicha de compartir con ellos tu santa y bendita palabra. Oro a ti en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, soy el pastor Julio César Labrador y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos, otra vez aquí en su programa Puesta de Sol y en esta sesión final del mismo, donde vamos a estar introduciendo la lección de escuela sabática para estudiar durante toda esta semana. Ha sido interesante el tema presentado en esta tarde acerca de las tormentas de la vida, esa forma en que el Señor, ¿verdad?, se presenta en cada situación nuestra. Pero ahora vamos a aprovechar el tiempo porque la puesta de sol ya está, ¿verdad?, acercándose más temprano y vamos a aprovechar los minutos que tenemos para introducir y darle las pinceladas a lo que será la lección número 8 para esta semana. De nuestra guía de estudio, como ustedes saben, el Éxodo. Esta interesante aventura, extraordinario experiencia que hemos estado viviendo a través de las lecciones de este maravilloso folleto de escuela sabática o guía de estudio. Y esta lección ya, la lección número 8, el pacto en el Sinaí. Yo sé que muchos hemos estudiado acerca del pacto, pero estamos aquí viendo cada escena, cada situación del pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Y realmente antes de pasar a lo que significa o el objetivo principal de esta lección, yo quisiera que pudiéramos ver la lectura de Mateo 11, 28 y 29. Y lo vamos a hacer antes de ver el tema central de la misma. Porque en esta cita yo quiero que ustedes analicen y tengan presente cuál realmente es la intención de Dios al mover todo el pueblo, solo sacarlo de la esclavitud. Pudo haberlo hecho de muchas maneras, pero aquí este mensaje central de Mateo 11, 28 y 29 es el propósito y el objetivo principal de nuestro Dios para todos aquellos que decidan creerles y seguirles. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Anote esa cita que dice ahí para que ustedes vean en esta lección y en todo el proceso del Éxodo, si el mensaje, el objetivo principal de Dios es ese, que nosotros vayamos a Él. Vamos entonces a ir inmediatamente a esta parte de la lección, el pacto en el Sinaí, una imagen maravillosa, si pudiéramos agrandarla un poco más para que ustedes puedan apreciar que yo quiero que ustedes se enfoquen en la imagen allá en ese monte, lo que sucede allí, porque eso es importante, verlo en una imagen es impresionante. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo fue ese momento. Vamos al verso de memoria o verso de la lección que está en el capítulo 19 del libro de Éxodo y los versos 4 y 6. Vamos a estar en ese capítulo 19, en esta lección número 8. Y este verso o estos versos centrales lo compartimos con ustedes. Dice así: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente
santa. Dios estaba claro. Dios sabía por qué había traído y había rescatado a su pueblo, que ahora estaba mezclado, ¿verdad? Entre aquellos que decidieron salir de Egipto también, siendo esa su nación, para unirse a aquellos que creían en un Dios poderoso. Así que ahora estaban allí y habían pasado un tiempo, ¿verdad? De haber salido, de haber cruzado el Mar Rojo. El contenido de la lección de esta semana nos habla de la entrega de la ley, que es el tema central, los receptores de la ley, el dador de la ley, los 10 mandamientos y el significado de la ley. La ley como una fusión de ella misma, la ley como promesas y la ley como fin o el fin exacto de la ley. Así que ese contenido central nos lleva a pensar que los 10 mandamientos eran algo más que leyes religiosas, civiles o sanitarias. Realmente los 10 mandamientos están basados como un reflejo del carácter mismo de Dios. Y eso es importante entenderlo. Y por tanto, están solamente, ¿verdad?, para definir, para en ese momento hacer que el pueblo de Israel entendiera que todos, no solo ellos, sino luego todo el mundo que siguiera al Señor iba a estar atado a Él mediante este pacto con las leyes de los 10 mandamientos. Vamos a estar ahora viendo algunas citas que nos llevan a entender el contenido general de la lección, pero hay algunas notas importantes en la lección que quiero compartir con ustedes. Dios condujo a los israelitas al monte Sinaí, ¿verdad? Este monte donde Moisés había estado con Dios antes para recibir las instrucciones, durante, mientras hablaba con él para recibir más instrucciones, y también en este presente momento del evento de la entrega de los 10 mandamientos. El mismo lugar donde posteriormente también Elías se iba a encontrar con Dios. Así que habían pasado ya más o menos 2 meses, ya tenían que habían llegado al monte Sinaí y allí posiblemente iban a pasar, dicen las notas, 1 año, porque allí iban a recibir las instrucciones específicas para conducirse como el pueblo santo de Dios. La lección nos presenta la entrega de la ley. Vamos a estar compartiendo aquí algunos versos de memoria. Por ejemplo, vamos al capítulo 19 de Éxodo y el verso del 1 al 4. Vamos a ver cómo se señala esto, que nos señala ya y nos va llevando a este momento de la entrega de la ley de los 10 mandamientos. En Éxodo 19, del 1 al 4, vemos: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, o sea, después de 2 meses. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice y cierra la cita en el verso 4. Los trajo a él. Dios los sacó de la esclavitud, los liberó, pero la intención mayor era atraerlo y traerlos a él. Para allí entonces darle las instrucciones, como dije, para que fueran un pueblo santo y cumplieran los mandamientos. Vamos a ver cómo sucede la entrega de la ley y cómo están los receptores allí de la ley. Ahí leímos hasta el verso 4, lo que nos enseña que Dios esperaba que el pueblo fuera un pueblo santo, un reino de sacerdotes y que fuera su tesoro especial. Por lo tanto, había que instruir al pueblo. ¿Cuál era el momento
de la entrega de los mandamientos. Dios había pedido al pueblo a través de Moisés que ellos tenían que prepararse para este evento. No era un evento común, no era la presencia de la nube en el desierto, ¿verdad? No era la luz que lo conducía de noche solamente, que eran asuntos impresionantes, pero ellos lo pasaron bien. Este era un momento sumamente especial, porque allí se iba a presentar la presencia de Dios en aquel monte. Hace precisamente 8 días pudimos compartir y ser parte de un sermón especial donde aprendimos que lo que hace santo un lugar es la presencia de Dios. Lo que hace santo nuestra vida es la presencia de Dios en nosotros. Lo que hace santo un evento es la presencia de Dios. Maravilloso. Lo que hacía ahora el monte Sinaí santo era la presencia de Dios en aquel lugar. Y había que prepararse, yo entiendo que había que hacer una preparación interna y externa. Dios quería que el pueblo estuviera lavado, que estuviera confesado, porque Él iba a hacer un pacto especial con ellos. Vamos a ver la cita de el mismo capítulo 19 y el verso 18. ¿Cuál era la situación del monte en ese momento? Éxodo 19, verso 18. Para que podamos ver cuál era la escena allí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Yo imagino que algo así como un volcán. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Tremenda, ¿verdad? Este verso define la escena. No era fácil. Podemos verlo nosotros en una figura hermosa como lo presenta la guía de estudio, pero no necesariamente podía ser algo que fuera fácil de ver, de presenciar y de estar frente a ese evento. La presencia de Dios allí en el Sinaí era algo soberbio, era algo magnífico, al mismo tiempo aterrador. Me gustaría compartir la cita de Hebreos capítulo 12 y leamos ahí los versos 18 al 21, que hace también un paralelo sobre esta definición de la situación que estaba allí, el evento que iba a estar parte de la entrega de los 10 mandamientos. Dice en Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19. Vamos a leer del 18 al 21. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Usted se puede imaginar? No hay que agregarle más nada. ¿Cuál era el momento? ¿Cuál era la escena de la presencia de Dios allí? Dios es un Dios de poder. Magnífico, extraordinaria es su presencia. Y entonces el pueblo estaba en aquella escena. Las palabras de Dios iban a dirigirse con una manifestación de su propio carácter. De su propio carácter. Obedecerle es vida, no obedecerle es muerte. Israel debía presentarse plenamente consciente de la seriedad del momento y también de la trascendencia de este momento del pacto que Dios haría con ellos. Así que se presentan los 10 mandamientos dados por el mismo Dios y se proyecta todo el pacto que el pueblo tenía que tener.
Los 10 mandamientos están en el capítulo 20 de Éxodo. No vamos a proyectarlo ni vamos a leer todo el capítulo, pero usted puede leerlo completamente, los 10 mandamientos en cualquiera de sus Biblias, versiones. Usted va a encontrar los 10 mandamientos allí que se definen realmente en dos partes, como así se presentan simbólicamente en esta tabla de piedra donde Dios mismo con su dedo los escribió. Allí están para que nosotros aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, conduciéndonos conforme a lo que Él nos dice, de honrarlo, de no sustituirlo por ningún otro Dios, de reverenciar su nombre y no tomarlo en vano, y de honrar el día de reposo o sábado. También luego nos presenta cómo debe ser la relación del hombre con el hombre a través de estos mandamientos. Respetar a los padres, respetar la vida, respetar el matrimonio, respetar las propiedades ajenas, respetar la reputación de los demás y respetarnos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Ya nos están anunciando la puesta de sol, que es hoy 7:05 hora del Atlántico, aquí en República Dominicana. Como le dije, ya acercándonos más temprano a la puesta de sol, y nos vamos a deleitar cantando el himno de alabanza. Vamos a concluir la lección al retornar de la despedida del sábado, donde estaremos viendo qué es la ley, para qué fue dada y cuál es actualmente su fin. Así que vamos a alabar juntos ahora con el himno 550 para que podamos entregar este sábado santo en obediencia, como acabamos de decir, a nuestro Dios. Himno 550. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Hemos alabado a nuestro Dios, ¿verdad? Entregándole este día santo a través de esta alabanza, himno especial de despedida del sábado. Y ahora les invitamos a estar en oración con nosotros para que podamos, donde usted esté, si ya lo despidió, si está por despedirlo más tarde, pero juntos podamos orar y pedir una bendición por la nueva semana que inicia. Oremos. Dios eterno, bendito Padre, amado Señor, a ti sea toda honra y toda gloria, Señor. Cuán hermoso es escuchar tu palabra
conocer, mi Dios, tu poder a través de lo que ella menciona, cómo tú te manifestaba al pueblo y cómo era tan grande tu poder. Digno de temerse, mi Dios. Enséñanos el camino a honrarte y a obedecerte de tal manera que cuando tú vuelvas en gloria no tengamos temor ni miedo, sino que estemos gozosos de verte llegar. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de este nuevo sábado que ha concluido y gracias por la oportunidad de esta semana que ha de iniciar en estos momentos. Que tu gracia, mi Dios, que tu protección, como siempre, que la unción del Espíritu Santo y su guía permanente estén en medio nuestro, en cada hogar de nuestros amigos y hermanos, de manera especial con los enfermos y sobre toda cosa, mi Dios, atrayendo a aquellos que se han alejado del camino y que necesitamos, mi Dios, y deseamos que vuelvan al redil para que juntos podamos esperarte en gloria. Bendecido sea tu nombre, mi Dios. Gracias inmensa por todas las cosas. Gracias por tu palabra, mi Dios. Permite que sea entendida, aprendida, amada y también comunicada, Señor, de manera como testimonio de en quien hemos creído. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, y esperamos tener una semana bajo tu gracia. Amén, Señor. Amén. Una bendecida semana para todos, feliz semana. Denle un abrazo ahí a todos en su casa y al que esté cerca de usted si está en el templo. Y Dios pueda en esta semana acompañarnos a todos de manera especial. Vamos entonces a concluir con las dos citas ya que vamos a entregarle para que usted estudie esta lección con ahínco, con amor, con entusiasmo y pueda entenderla completa. La lección le va a abarcar, como decimos, algunas definiciones de la ley como promesa, la ley, el fin de la ley, y usted lo va a ver en diferentes formas y en diferentes citas del capítulo 19 y 20 de eso. Pero hay una cita en Gálatas que queremos compartir con usted, en Gálatas 3:24. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué la ley? Dice Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es como un espejo. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, podemos a través de vernos a cualquier situación que haya en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestro vestido, y podemos ver allí si hay algún defecto, alguna situación. Pero aunque usted tape el espejo, la falla está. Aunque usted rompa el espejo, la falla está. La ley lo que hace es mostrarnos dónde fallamos, qué error hemos cometido, porque ella es un decálogo, como un espejo que nos enseña lo correcto, la manera en que debemos actuar ante Dios y ante los hombres. Amar la ley, tener la ley, es como caminar en justificación, como dice la cita de Gálatas. Otra cita importante que vamos a ver es la cita de Romanos. Vamos a ver esta cita de Romanos 10:4 para que usted pueda entender también el fin de la ley como fin. Romanos 10, verso 4. Y esta palabra del fin es como la manera de enfocar. Y esta cita me impresionó y espero que lo haga con usted. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Me llegó la definición de que la ley es Cristo y que la ley existe y es porque Cristo existe y es. Y que la ley no ha muerto porque Cristo está vivo. Me impresionó mucho esta cita. Yo espero que usted entienda que esos mandamientos que están en la palabra de Dios en Éxodo 20 es el fin que tiene esta lección mayormente. Usted puede entender que la ley de Dios original dada por Él es todavía vigente para hoy. Porque sin ley, ¿verdad? ¿Cómo viviéramos continuamente en pecado? Entonces,
Dios nos ha dado una manera maravillosa de que nosotros podamos vivir en comunión con Él, en buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios, y también una manera de convivir entre nosotros, respetándonos, amándonos, considerándonos y también amando y respetando a nuestro Dios. Así que, querido hermano y amigo, dejo ahora al final de esta lección con su cita profética que resume en gran parte todo lo que hemos expresado como introducción de la lección número 8. Y compartimos la cita, ¿verdad?, de Elena G. de White en Patriarcas y Profetas en la página 277, que nos dice: la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciendo los guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor, porque el que ama no daña a nadie y el que ama a Dios le obedece. Es un resumen importante, queridos hermanos y amigos. Hemos llegado al final de esta introducción de la lección de Escuela Sabática y también al final de su programa de hoy de Apuesta de Sol. Esperamos que hayan sido bendecidos con él y que ahora le corresponde bendecir a otros a través de compartirlo para que otros puedan también ser alcanzados por nuestro Dios. Una feliz semana para todos y hasta el próximo sábado.